Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. ...24 de julio de 2001... Rodolf Gasser recibe un antiguo papiro copto de 16 siglos de antigüedad. Al verlo se le escapó un grito, pero no porque supiera lo que tenía entre sus manos, sino más bien por el estado en el que se encontraba, prácticamente destrozado. ¿Cómo en el siglo XXI podía haberse destrozado tanto un documento antiguo? Incluso cualquier necio sabría que todo lo antiguo puede tener un valor importante. ¿Quién lo habría conservado así? Eran sus principales preguntas. Se encontraba ante el Códice Chacos. El Códice Chacos constaba de fragmentos de 33 hojas, 66 páginas, con fragmentos en algunos casos casi imposibles de encajar. El trabajo fue descomunal, más de 5 años para poder llegar a traducir algo que pudiera ser de alguna forma publicable o que tuviera un sentido en conjunto. La Fundación Mecenas de Arte Antiguo, propietaria del códice, encargó a Herb Crosney que investigara y documentara su búsqueda de manera independiente. Querían saber qué había pasado con ello. Herb Crosney informa de que el códice fue encontrado durante una búsqueda clandestina, probablemente en torno a 1978 en el Egipto Medio. Quien excavaba hizo una cata en una tumba en el lado del Jebel Karara, en la orilla derecha del Nilo, 60 kilómetros al norte de El Miñá. Probablemente después de esta búsqueda, los descubridores se pusieron en contacto con marchantes de antigüedades, que es lo más común, sobre todo cuando se trata del mercado negro. Pues bien, uno de estos marchantes era Hanna, un egipcio que vivía en Heliópolis, un suburbio del noroeste del Cairo. No hablaba otra lengua que el árabe, pero se había hecho con el códice a través de algún colega que también fuera originario de Egipto. Y es que Hanna no dudó en adquirirlo, ya que quedó impresionado por aquel documento en papiro. En su imaginación cabía la posibilidad de que eso antiguo fuera sinónimo de caro y pudiera sacar unas buenas ganancias con su venta. Pero no era lo único que tenía. Hanna había reunido una gran colección de objetos preciosos en su apartamento del Cairo, para enseñárselos a algún nuevo cliente. Sin embargo, antes de que su cliente volviera para pagarlos, unos ladrones vaciaron durante la noche el apartamento de Hanna, con la mala suerte de que entre las piezas robadas estaba el códice, junto con algunos otros objetos de oro. Se supo que esto fue así porque entre las piezas robadas, entre las que la más importante lógicamente era el códice, comenzaron a aparecer después de un tiempo en Europa. Y así el anticuario decidió viajar a Ginebra y hablar con un comerciante griego que era cliente suyo para pedirle ayuda en la recuperación de estos objetos que le habían sido robados de su apartamento. Y fue tal su suerte que en 1982, con la ayuda de este comerciante griego, Hanna acabó recuperando el códice. Pues lógicamente Hanna ya había investigado por su cuenta con varios expertos para conocer realmente el valor que podía tener este antiguo papiro. Pero no se sabe bien quién le ayudaría en la imprudente tasación, ya que le pusieron un precio extremadamente alto para su venta, aunque Hanna intentó por todos los medios a su alcance vender el manuscrito.
pero no lo encontró en el ámbito privado. Tuvo que buscar una institución que pudiera tener dinero suficiente para pagarle. Así fue como Hannah consiguió finalmente contactar con Ludwig Könen, un miembro del Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Michigan. Ya desde 1945, los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en el Alto Egipto e identificados por primera vez por Jan Dorese, habían despertado un interés excepcional entre todos los especialistas en copto y de los manuscritos gnósticos, también entre historiadores de la religión y teólogos, creyentes, etc. Por ello, en esta época, entre 1970 y 1980, el interés llegó a su apogeo, con lo cual comprar este tipo de manuscritos era algo casi, o vamos a decir, más difícil. Y todos los eruditos, para poder publicar, buscaban y rastreaban por Europa, América, África, donde podían, para poder patrocinar, mejorar sus investigaciones, ya que estos manuscritos eran algo inusual que no se contaba ya con encontrar, por lo que hacían que su valor fuera cada vez encareciéndose más. Continuamente buscando textos más o menos parecidos a los ya encontrados en Nag Hammadi y poder así incrementar su estatus, reconocimiento, etc. Y uno de los principales implicados era James Robinson. Pues bien, como habíamos dicho, por mediación de Könen, Hannah pudo contactar con Robinson. Könen le dijo que iría a Ginebra en mayo de 1983 para negociar la compra de 3 códices en papiro. El primero, el único que le interesaba, contenía un texto matemático griego. Es decir, no conocían realmente el contenido de todo el códice, pero en principio esto era la parte que les interesaba. El segundo, también en griego, era un libro del Antiguo Testamento e interesaba a uno de sus colegas, a David Noel Friedman, con lo cual también le acompañaría a Ginebra. Por último, el tercer códice, que estaba escrito solo en copto, no les interesaba, pero puede que interesaría a ese tal Robinson, que lo buscaba todo. Así que también se le ofreció la oportunidad de participar en las negociaciones. Pero claro, todo ello conllevaba búsqueda de fondos suficientes para poder sufragar esta compra. Y aventurado a todo este tipo de compras de manuscritos, contaba con $50.000 para realizar el trato, además de la cantidad que tuvieran Könen y Friedman, que querían comprar, recordemos, el manuscrito 1 y el manuscrito 2 respectivamente. Por lo tanto, era una cantidad interesante para ese momento. Pero finalmente a Hannah no le pareció suficiente, y eso que no sabía que el tercero de los manuscritos, o de los códices, era el que contenía el Evangelio de Judas, si no probablemente hubiera incrementado mucho más el precio. Vamos, que lo hizo casi imposible la negociación o llegar a algún acuerdo. Pero Hannah tenía una intuición, creía que los textos eran por lo menos tan importantes como los encontrados en Nag Hammadi, y como se había dado tanta atención a estos textos, él confiaba en su intuición. Con la negociación concluida, el manuscrito desapareció durante muchos años en una misteriosa caja de seguridad, que obviamente no reunía las condiciones de conservación necesarias, temperatura, humedad y demás requisitos que se tendrían hoy en día, con lo cual ya sabemos el peligro que tiene esto. Y no solo así, sino que incluso pudiera desaparecer en alguno de los traslados o cualquier otro tipo de accidente. Y aquí siempre se plantea una cuestión ética, y es si un grupo determinado de investigación que tiene acceso a estos documentos o los conoce, pero no tiene el dinero suficiente para pagarlos, si no se puede llegar a un tipo de acuerdo, entre tanto, aunque sea incluso con investigadores rivales, para que el códice no desaparezca, digamos, sobre todo cuando tiene un valor importante, bien sea histórico o bueno, en cualquier otro ámbito de la ciencia. Imaginémonos, no sé, una cura contra una enfermedad importante. Recordemos que en aquel momento aún no existía la Fundación Mecenas, creada en 1994, ya que este tipo de fundaciones, bueno, pueden ayudar a que
este tipo de cosas no sucedan. Sin embargo, hoy día, por cuestiones de ego o cualquier otro tipo de situaciones, o en la ciencia actual, pudieran llegar a suceder igualmente. Pues bien, ya en ese 1982, Frieda Nussberg Chakos, de donde viene el nombre del códice Chakos, nacida en Egipto, se dedicaba al negocio de las antigüedades en Zúrich. Se había mantenido muy atenta a Hannah y a todos estos intentos de vender el códice, con lo cual ya sabemos o intuimos cómo va a acabar esta historia. Pero no nos adelantemos a todos los acontecimientos. A Chakos le enviaron una fotografía de la página 519 del documento, pero prácticamente estaba dividida en dos, y esto se repetía en todas las hojas del documento, debido a la mala conservación hasta este año 1982. Pero el fragmento superior llevaba una foliación, o sea, una marca, que más adelante le permitiría establecer, sin dudas, la correlación entre los fragmentos superiores e inferiores. Y quien fuera que le mandó la fotografía había colocado, por error o quizás deliberadamente, dos fragmentos, uno inferior y otro superior. Pero lo importante es que solo la mitad de las tapas del cuero se conservaban, y que las hojas habían sufrido algunas roturas. Pero la ausencia de la mitad de las tapas y el hecho de que la foliación o esas marcas y características llegaran solo hasta la cincuentena le llevaba a suponer que faltaba la última mitad del códice, aunque solo un estudio posterior podría confirmarlo o desmentirlo. En este tiempo, algunos afortunados tuvieron la ocasión de examinar el manuscrito. Por ejemplo, Emel, que no llegó a entender bien quién era el Judas del número 3, una parte del códice. Y es que el vendedor había prohibido a sus visitantes que escribieran notas o tomaran fotografías, pero Emel había infringido la orden y en un momento que fue al cuarto de baño, transcribió lo que pudo recordar de lo que acababa de ver en su memoria, lo poco que pudo retener en copto. Y más tarde lo transcribió en notas en un informe confidencial. Esto nos desvela un poco hasta qué punto se llega, o de la importancia de este códice en la historia. De hecho, la falta de esta publicación abierta, pudiéramos decir, entre científicos, dio lugar a errores, como por ejemplo que el manuscrito se hizo llamar Santiago. Entre 1983 y 2001 el deterioro aumenta y se acelera. Hay muy poca información sobre lo que sucedió con los papiros durante los 17 años transcurridos entre mayo del 83 y abril del 2000, cuando Chakos se hizo con el códice por primera vez. Por pruebas documentales conservadas en la Fundación Mecenas, se sabe que en marzo del 84, Hannah alquiló la caja de seguridad en la sucursal de Citibank, en Hicksville, Nueva York, y que la mantuvo hasta el 3 de abril del 2000, día en que vendió sus manuscritos a Frieda Nussberg. La investigación de Crosney ha revelado que en algún momento de 1984 Hannah entró en contacto con el tratante de manuscritos Hans Kraus, así como con el profesor Bucknall de la Universidad de Columbia en Nueva York, para ofrecerles también la venta de los manuscritos, que era su misión en ese momento, intentar venderlo al mejor postor. Pero se deduce que Hannah terminó por entender que no podía vender el manuscrito a esos precios tras tantos intentos, con lo cual los manuscritos continuaron, o se entiende que continuaban, todos estos años encerrados en aquella pequeña caja, sufriendo el especialmente húmedo clima de aquel suburbio de Nueva York. Hasta que, en abril del 2000, Nussberger depositó el códice durante algunos meses en la biblioteca Beinke de la Universidad de Yale para que lo examinaran.
Y fue allí donde finalmente Bentley Layton consiguió identificar el tercer libro incluido en el códice como el Evangelio de Judas, entendido como Judas Iscariote. Pero tan solo unos meses después, en agosto del 2000, la Universidad de Yale hizo saber que no iba a comprar el códice. Así que en septiembre, Nussberger lo vendió a un anticuario de Estados Unidos llamado Bruce Ferrini, de quien se dice que lo congeló. Obviamente, esto fue un proceso que lesionó su integridad de manera catastrófica. Y yo me pregunto a qué lumbrera se le ocurre que la mejor forma de conservación es la congelación. Recordemos que el papiro es un material vegetal y que la congelación provocó la destrucción de la savia que mantenía unidas las fibras del papiro, por lo cual se volvió mucho más frágil, quebradizo, y como resultado, las hojas de papiro más endebles se destruyeron, algunas de estas hojas que ni siquiera llegaron a ser vistas por los especialistas. De hecho, todo este proceso se convirtió en una auténtica pesadilla para los restauradores. Y aún hay más, que la congelación hizo que todo el agua de las fibras migrase hacia la superficie del papiro, por lo que antes de evaporarse arrastró los pigmentos o la tinta del interior, oscureciendo muchas de las páginas, lo que hizo que fuera muy difícil o mucho más difícil la observación de lo que se conservaba. Así que este tal Ferrini, incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras con Nussberg, se comprometió a devolverle todas las partes del códice que estaban en su poder, junto con todas las transcripciones, fotografías, todo el material que tuviera. Aunque el astuto Ferrini no lo devolvió todo, se quedó con algunas partes o algunos documentos que vendió en otro lugar. Además tenía fotografías, etcétera, etcétera. Fue entonces cuando el abogado que tenía Nussberg, que le estaba ayudando a recuperar los manuscritos de Ferrini, propuso que la Fundación Mecenas comprara el códice. Nussberg aceptó su oferta en el acto y el códice al menos fue importado oficialmente a Suiza, donde se encontraba la fundación, ya que el objetivo de la fundación era mantener el códice apartado de tanto riesgo que suponía que circulara por este mercado no negro, pero casi como si lo fuera. Y así, de alguna forma, fuera posible que se restaurara por profesionales, que estuviera bien conservado y que se llegara a publicar en la mejor medida posible. Aunque sí que es verdad que se dijo que pasado este tiempo, o el tiempo prudencial en cuanto ya se recuperara la información, que finalmente sería donarlo a alguna institución en Egipto. Algo que, si mal no recuerdo, creo que no ha sucedido, a sabiendas de que las autoridades egipcias aceptaron la promesa de donación y designaron el Museo Copto del Cairo como destino final para el códice. Stephen Emmel, en su informe de junio del 83, recomendaba encarecidamente que compraran el códice, por su valor académico comparable a todos los de Nag Hammadi. En 2001, tras la adquisición por la fundación, se colocaría cada hoja del códice bajo un vidrio para fotografiarla, pues una parte esencial de la preparación de toda esta edición debería basarse en fotografías de alta calidad, para reducir la manipulación y todo el daño que se pudiera generar al mínimo posible. Cuando comenzaron a examinarlo los expertos, no podían creérselo. Estaba prácticamente ennegrecido, su lectura se había vuelto prácticamente imposible. Cualquier mínimo roce amenazaba con reducirlo a polvo. Pero el ánimo resurgió cuando en una zona consiguieron leer Euangelion Judas, el Evangelio de Judas. El paquete de cerca de 30 hojas terminaba con el título Evangelio de Judas. Recordemos que en aquella época era habitual colocar el título al final, si bien era un título pequeño. Tras varios años de investigación y de restauración, en 2004, el famoso Evangelio de Judas fue publicado en París.